Gracias, Daryl. Gracias, Samantha. El día de hoy, amigos televidentes, vamos a abordar un tema bien común en esta época navideña y de fin de año, y para eso tenemos a una invitada ya de casa, la doctora Macieli Blandón, que es especialista en cardiopatía isquémica, y vamos a hablar sobre intoxicación etílica. Bienvenida, doctora. Muy buenos días, es un placer poder compartir una vez más un tema de interés médico. Hoy vamos a hablar de lo que es la intoxicación etílica. Como bien decía en su introducción, doctor, sabemos que para esta fecha el consumo de alcohol incrementa enormemente, no solo por las bebidas de 24 y 31, sino también porque nos acostumbramos a realizar algunos alimentos como por ejemplo el pollo o otras carnes con vino o cerveza. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo ingerimos el trago como una diversión, sino que también el alcohol va combinado en la preparación de nuestros alimentos, y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado con el consumo de él. Algo bien importante, doctora, está mencionando porque algunas familias tienen la costumbre de aplicar mucho alcohol, sobre todo a la sopa borracha o al pío quinto. Entonces recordemos que también los niños van a ingerir este tipo de bebidas. Así es. Algo que quiero que quede claro es de que el consumo de alcohol nunca va a estar recomendado por nosotros hacia nuestros pacientes, y que existe un nivel que se considera aceptable para tomar. Por ejemplo, es aceptable que tomen, no recomendable, quiero que quede bien claro, no es recomendable, sino aceptable, que se tomen una cerveza al día o 150 cc de vino tinto, y si es un trago, tiene que ser 45 cc, o sea, 1,5 onzas, para partir de aquí a entender los términos de intoxicación. ¿Cuáles son esos niveles, doctora, de alcohol que debe tener una persona para considerarse que está intoxicado? Así es, doctor. Como usted decía, las onzas y las proporciones estamos claros. ¿Qué corresponde a esto? Una latita de cerveza nos corresponde a 0,6 gramos de alcohol. Es decir, en las mujeres deberíamos de consumir como mínimo 10 gramos de alcohol, que corresponde a una latita de cerveza. Los varones, más de 20 miligramos, que corresponden a 2 latas. Ahora, recalcamos nuevamente, un médico no está haciendo la indicación que consumí esto, sino que estamos haciendo una especificación cuándo va a estar intoxicada esta persona. Entonces, una intoxicación sería cuando ya aumentamos la ingesta de estas proporciones. Tenemos 3 tipos: la ingesta leve, que es cuando nos tomamos 1 o 2 cervezas. Esto va a depender de la tolerancia de cada persona. Recordemos que una persona puede tolerar, por ejemplo, una cerveza, otras 2, otras 3. Ahí tendríamos entonces la intoxicación leve. Estoy alegre, estoy feliz, estoy desinhibido, estoy bailando, estoy contento, no me duele nada. Luego tenemos la intoxicación moderada. En la intoxicación moderada ya hay cambios de conducta, comienzan pensamientos de tristeza o de dolor, la persona puede tornarse agresiva o puede tornarse triste, y hay cambios en la manera de pensar o actuar, incluso de caminar. En la intoxicación grave ya vemos el signo clásico, que es el vómito. Ya la persona comienza a tener náuseas, comienza a tener pérdida de memoria incluso, y es ahí donde hay que tener ese es un signo de alarma. Apenas comienzo a vomitar, ahí nomás hay que pararla. ¿Por qué? La intoxicación grave, ¿qué nos va a causar? Arritmia. La arritmia, ¿qué nos va a provocar? La muerte, sea joven o sea adulto. La doctora está explicando específicamente todas las consecuencias que puede tener a nivel de diferentes órganos. Una pregunta bien importante, doctora, porque el tema está basado en los pacientes con enfermedades crónicas, sobre todo diabéticos e hipertensos, en esta época de Navidad y fin de año. ¿Qué pasa si el paciente dice, me voy a tomar mi medicamento y voy a poder ingerir la cantidad de alcohol que yo quiera porque para eso me estoy controlando con mis pastillas? ¿Qué pasa si el paciente ingiere su tratamiento y después comienza a tomar alcohol?
Excelente pregunta, doctor. Sin duda alguna, hay pacientes que no pueden consumir alcohol del todo, ni traguito, ni medio traguito. De ninguna manera lo deben de consumir, y estos son los pacientes hipertensos y los pacientes cardiópatas. Sabemos que el paciente que está ingiriendo un medicamento para la presión arterial también está correlacionado a un problema cardíaco, de manera que hay un incremento de la intensificación del fármaco, entonces no deben de consumir alcohol. Ahora bien, la ingesta de alcohol nos va a causar arritmia, entonces doblemente no está recomendado la ingesta de alcohol. Es mentira que la presión arterial se controla si nos tomamos la pastilla y después nos tomamos un trago. Recordemos que en la fase moderada el alcohol nos va a provocar hipoglicemia y hipotensión, entonces eso genera un factor de riesgo determinante para estas personas. Algo también bastante importante es muchos mitos, doctora, que existen sobre la ingesta de alcohol. Dice la gente, si yo tomo alcohol, no como. ¿Esto es conveniente? De ninguna manera. Recordemos que el alcohol, como decíamos anteriormente, genera hipoglicemia. Lo recomendado es tomar alcohol y estar comiendo. Ahora bien, depende también de la velocidad de cómo nos tomemos el trago. Si tomamos 2 tragos rápido, el alcohol, su efecto va a ser más rápido. Si esos 2 tragos nos los tomamos en un periodo de 1 hora, 2 horas o 3 horas, el efecto va a ser mucho más lento, y es ahí entonces cuando, por ejemplo, se ven estos casos que nos detiene la policía y estamos con algún trago y decimos, pero si solo un trago me tomé o 2 tragos me tomé, no tomé mucho. Entonces no es la cantidad, es a la velocidad a cómo nos tomamos el trago. Puedes tomarte un trago, 2 tragos, pero si te lo tomaste rápido, el efecto se va a intensificar. Imagínense, amigos televidentes, que si una mujer toma en un lapso de 2 horas 2 cervezas de forma rápida, como está diciendo la doctora, ya puede lograr cierto nivel de intoxicación, de leve, moderada o grave. Y para un varón es un total de 5 cervezas. Doctora, otro mito que hay es de que la gente dice, si yo tomo cerveza me pongo panzón, pero si tomo ron la panza no me crece. ¿Qué hay de cierto? Así es. Un mito totalmente, eso no es verdad. Recordemos que no es la cerveza lo que te va a poner panzón, sino es la cantidad de carbohidratos que vamos a ingerir. Recordemos que el alcohol nos va a generar hambre. Al estar tomando vamos a estar comiendo, y lo que comemos no es fruta, evidentemente nos provoca comer fritanga, tajadas, quesitos, pollo frito, etcétera. Entonces esa cantidad de carbohidratos que ingerimos nos va a generar el aumento de la cavidad abdominal, nos vamos a poner más obesitos. Otro mito, doctora, o aclararle a la población, es de que dicen que si están tomando y ligar con agua, el alcohol llega menos. Así es, eso es una total realidad. La mejor manera de tomar el alcohol para que no te haga un efecto agresivo, te llegue rápido, es tomando agua. Recordemos que nuestro cuerpo está compuesto por agua. 20% del alcohol se va a absorber en el estómago y el 80% se va a absorber en el intestino. De manera que si nosotros tomamos agua, el alcohol se va a disolver y el efecto va a ser menos grave. ¿Qué pasa? Que estar tomando constantemente agua nos genera vómito. Y además el sabor, la sal, no es tolerable por nosotros. Y es ahí donde nadie quiere tomar alcohol con agua. Pero es un mito el pensar de que si vomitamos nos va a bajar el efecto. El alcohol que ya se absorbió en el organismo, ya no hay manera de cómo revertirlo. Es un mito que si nos tomamos una sopa caliente se nos va a bajar el efecto de si nos tomamos un omeprazol. De manera que si la policía nos detiene, que es lo más común en estas fechas, no hay manera de cómo podamos engañar el alcoholímetro. Es decir, si ya nos tomamos 1 o 2 cervezas, esa prueba está positiva y no hay vuelta atrás. Otra cosa bien importante es que deben de saber que los efectos de una intoxicación alcohólica pueden durar desde 24 a 48 horas. ¿Cuáles son esos síntomas, doctora, para que estén muy pendientes los amigos televidentes de cuando los empiecen a presentar, dejar de ingerir licor? El primer síntoma de esto es el vómito. Seguido del vómito, si a la persona comienza a vomitar, puede tener
Hipotensión, que es cuando la presión arterial se le baja, puede tener hipoglicemia, es decir, la persona puede desmayarse inmediatamente por culpa de estas dos condiciones, puede tener pérdida de memoria, puede tener problemas al articular palabras e incluso problemas al deambular. De manera que el primer signo sería el vómito. Una vez que ustedes comiencen a presentar el vómito, ahí nomás, no más traguito. Doctor, algo también importante y es para aclararle a la población, dice la gente que cuando ya está con cierto nivel de alcohol se le olvida todo, no recuerdan nada. Así es, doctor. Eso es algo que suele pasar y es porque el alcohol afecta el sistema nervioso. ¿Qué hace el alcohol a nivel del sistema nervioso? Lo deprime. Y hay algo en el cerebro que se llaman las dendritas. Entonces las dendritas se ven afectadas. Tomamos alcohol, llegamos a una intoxicación moderada, incluso grave, las dendritas se ven afectadas y es lo que nos provoca una pérdida de memoria. Hacemos muchas cosas el día anterior y por el daño que nos provoca el alcohol en esa parte del cerebro nos evita recordar qué fue lo que hicimos, qué pasó ayer, no sabemos. Entonces vemos que realmente no es un mito, sino que una realidad afecta, deprime completamente el sistema nervioso. Otra recomendación bien importante, doctora, son los primeros cuidados cuando estamos en una mesa de trago. Vemos que alguien ya se está intoxicando. Es muy importante que sepan de que a la persona hay que ponerla, si está recostada, de lado, por el riesgo de broncoaspiración. Es decir, sí, puede vomitar y puede tragarse el propio vómito que se va al pulmón y eso es broncoaspiración, puede causar incluso la muerte. Decía usted, doctora, que la intoxicación también puede causar arritmias cardíacas. ¿Qué pasa? Porque hay gente que tiene la costumbre de que dice que mezclarlo con Raptor, esa bebida tan fea que a mí no me gusta. El Raptor con el alcohol los pone más alegres. ¿Qué pasa cuando... Mire, esa es una combinación que hoy en día está de moda, la combinación del alcohol con el Raptor. ¿Qué pasa con el Raptor? El Raptor es una sustancia dulce. ¿Qué hace con el alcohol? Lo dulce nos evita tener esa sensación de que estamos tomados. Entonces, al bajarnos esa sensación de que estamos tomados, sentimos como que no hemos tomado nada, como que no estamos haciendo nada, nos provoca más ingesta de alcohol. Entonces nos provoca con mucha facilidad una intoxicación grave. Entonces no es recomendado tomar o hacer ese tipo de combinaciones, es malísimo y la complicación a corto plazo es un infarto agudo del miocardio. Nos va a causar arritmia si es una persona adulta y que ya tiene un problema de salud establecido, es hipertenso y es cardiópata, pues lamentablemente va a fallecer a causa de una arritmia por esas combinaciones. No debemos hacer este tipo de combinaciones. Algo también, doctora, que los amigos televidentes deben de tener claro es que intoxicación aguda por alcohol requiere de estar tomando 1 hora licor, pero también hay algo que se llama abstinencia alcohólica, que es cuando popularmente la gente le dice anda en farra, y se está tomando, tiene 5 o 7 días de estar tomando las 24 horas. ¿Cuáles son los cuidados ya a nivel de una unidad de salud para un paciente que nos llega con intoxicación alcohólica? Recordemos que en nuestras unidades de salud, los familiares cuando llevan a un paciente, valga la redundancia, un compañero, amigo o incluso un mismo familiar, siempre nos dicen háganle un lavado de estómago. No tiene ninguna relevancia hacerle un lavado de estómago a una persona que ya tiene más de 9 o 10 horas de haber ingerido alcohol y que está intoxicado. ¿Por qué pasa esto? La persona probablemente vive a cierta distancia del hospital y no va a llegar ahí nomasito a los 15 minutos, va a llegar a las 2, 3 horas. Ya el alcohol fue absorbido por el intestino y el estómago, no hay manera de cómo revertirlo. Aquí la única manera es ir tratando cada síntoma que el paciente vaya desarrollando en el momento de ingreso. Si el paciente va hipotenso, se le va a corregir su hipotensión, casi siempre se le inducen, se le ponen líquidos intravenosos. Si el paciente llega con algún dolor gástrico, se le pone un inhibidor de bomba de protones.
casi siempre la gente lo conoce. El más popular es la ranitidina. Solemos utilizar con mucha facilidad ranitidina intravenosa y se le hace exámenes médicos de control para valorar si hay disminución de potasio, de sodio y demás. Entonces, va a depender de cada síntoma que va desarrollando la persona en la emergencia. Ahora, si la persona me refiere que va con un dolor cardíaco, lo primero que vamos a hacer es un electrocardiograma. Vamos a valorar su edad. Puede ser joven, pero si es un joven que tiene una vida muy acelerada y además tiene ingesta de droga, evidentemente ese es un factor de riesgo para que desarrolle una arritmia. Entonces tenemos que darle vigilancia por lo menos por unas 24 horas a ver en qué pasa o en qué termina esa persona. Sabemos que las consecuencias, doctora, de ingerir indiscriminadamente el licor es aumentar la tasa de mortalidad. ¿Cómo están las estadísticas actualmente? Vemos que en Nicaragua los accidentes de tránsito se incrementan enormemente. Una lucha de la Policía Nacional, una lucha del Ministerio de Salud de darle a conocer a los jóvenes que no tomen tanto alcohol. Vemos que las muertes en Nicaragua de cada 2, 3 cada fines de semana, la mayoría son jóvenes y son productos del alcohol. A nivel mundial vemos que no solo reduce la vida, 20 a 26 años de vida la ingesta de alcohol, sino que puede provocar hasta 2 millones de muertes cada año. Entonces, doctora, es alarmante. Ha sido un placer haberla tenido todo este año 2022 en nuestra casita Primera Hora, es parte ya de la familia. Muchas gracias. Y queríamos saber cómo había sido este año para usted, ¿cumplió todos sus propósitos? Así es, bueno, hoy concluimos con el último programa. Para mí fue un placer ser parte de esta familia, ya me siento parte de la familia Primera Hora. Creo y considero, ¿verdad?, que realmente fue un año maravilloso, pues Dios nos ha permitido conocernos, tener nuestro trabajo, la unión con nuestros amigos y familia y haber alcanzado nuestras metas. Las metas del próximo año sería pues vernos nuevamente en un programa más, continuar con la prevención médica, que es la mejor manera de hacer la medicina, y seguir pues siempre en la lucha, trabajando y estudiando. Y para mí también fue un año bastante productivo en lo personal y en lo laboral, y sobre todo la oportunidad que se me brindó en estar en el segmento Recomendaciones Médicas de la mejor revista a nivel nacional. Como último programa del 2022, les deseamos mucha dicha y prosperidad en el año venidero 2023. Muchas felicidades por esta fiesta y continuamos con más de su revista Primera Hora con Karencita Hidalgo.